Este libro, en hebreo es Softim, Softim, ¿no? O Shoftim en este caso. El caos de Israel sin liderazgo central y el ciclo de pecado, ¿no? Ese es el tema general de este libro. ¿Mm? Caos, no hay liderazgo y simplemente entra el pecado. No necesariamente es que así se comporten los pueblos, pero se necesita un liderazgo de todas maneras, una guía o alguien que esté a cargo, ¿no? Si no hay nadie, entonces cuando está eso viene la anarquía. Así se conoce eso, la anarquía. Y en la anarquía cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ahora, hay algunos que proponen de paso esa idea. Ya creo que no hay pocos, pero los anarcos eran muy, muy ligados a eso, a no respeto a la ley, aunque quizás haya actitudes hoy día de ese tipo también en nuestro país y en otros países y en el mundo, ¿no? En cuanto a la estructura, tenemos tres puntos acá de este libro. Introducción a la conquista, en la conquista, capítulo 1, el 3-6. Luego el capítulo 3, versículo 7 al 16-31, los ciclos de los jueces, ese continuo ciclo de jueces. Y luego el capítulo 17 al 21, apéndices, donde se ve la energía social y la energía religiosa, ¿no? Dos aspectos, bueno, que aquí lo estamos separando, porque en realidad, dentro del mundo de la cultura antigua, la religión pesaba mucho dentro de la sociedad, ¿no? Y era parte de la sociedad, era parte de la estructura social, ¿no? No es que la religión era una cosa aparte, era tu fe, tu creencia aparte, ¿no? La creencia tenía que ver con las acciones en tu vida, ¿no? En tu vida cotidiana, en tu desarrollo de vida. Ese concepto que está dentro de la Biblia es parte de la cultura de aquella época y que por vía de la filosofía griega que se metió a la iglesia se ha dividido en lo temporal y lo eterno, ¿no? O en lo profano y en lo sagrado, ¿no? Y esa es una idea que tenemos hoy día y lo practicamos los cristianos, ¿no? Porque en la iglesia y me dedico al Señor, todo eso es lo sagrado, ¿no? Mi fe, ya es mi cumplimiento con mi fe, con mi iglesia, ya. Pero afuera es la parte mundana, la parte profana, la parte secular, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ustedes, muchos pueden tener su oficio, su trabajo, ¿no? De seguro si les pregunto, ¿hacen alguna obra, están en el ministerio? Alguno me va a decir, no, pastor, estoy haciendo mis actividades seculares, ¿no? No tengo el tiempo. Puede ser que haya uno, o de repente no, pero es cierto. Allá, en la iglesia sí sirvo al Señor, pero también hago mis tareas seculares. Entonces, diferenciamos eso, ¿no? Así lo hemos estructurado. El cristianismo de hoy es así. Es pensamiento dualista y es un pensamiento que viene de la gnóstica, del platonismo, del neoplatonismo, básicamente, ¿no? Pero el platonismo pensaba de esa manera. Entonces el neoplatonismo es renovado y metido a la iglesia vía los padres de la iglesia. Ese concepto no es bíblico, no es bíblico, parece muy espiritual. Y es tan espiritual y hay una práctica en la iglesia que yo, no, yo siempre trato de enseñar de esa manera, tratando de romper esa barrera, porque es una barrera que no nos permite edificarnos. Necesitamos ver que en nuestro entorno lo espiritual, nuestra fe, sí marca también.
todas las acciones de nuestra vida, en nuestro oficio, en nuestra tarea de trabajo. Eso es el concepto protestante de paso. Eso sí, deberíamos tenerlo los calvinistas, los presbiterianos, deberían pensar de esa manera. Su trabajo como una vocación de Dios. Ese trabajo me dedico a Dios, sirvo a Dios ahí. Al estilo de que Pablo decía, ¿no? Todo lo que haces, de hecho, de palabra, hazlo para el Señor. Ese concepto de edificación de mi casa, de mi trabajo, de los amigos, de los negocios, de las tareas todas que llamamos seculares entre comillas, ¿no? Ahí también está Dios, ¿no? Entonces no hagamos ese pensamiento que no es protestante ni tampoco es presbiteriano, originalmente digo, esa idea de que Dios solamente está en la iglesia. Ese es muy católico y muchos evangélicos no se dan cuenta de eso. Todavía siguen con ese concepto católico. Dios solamente en la iglesia. Dios solamente se manifiesta ahí. Fuera no, ¿no? Y ese es un problema. No, Dios está en todo lugar, recuerden. Y Dios es soberano, está en todo. Y como esa pregunta que me hizo por ahí, esa de que algo sobre si la segunda vuelta, ese es asunto, eso es potestad humana, recuerden. Pero también Dios está metido. No es que Dios quiere que alguien específico gobierne, eso no es la idea. Esa es la determinación que los hombres y los pueblos toman, ¿correcto? Y las decisiones que tomemos, buenas o malas, se toman. Esperamos que tomemos buenas decisiones, pero yo veo que esto es una trampa que va a parar años, hasta generaciones, para que nuestro país avance o desarrolle o salga de este entrampamiento, ¿no? Pero en fin, ahí vamos. De hecho, que esta figura de jueces podíamos ponerla como lo que está ocurriendo también en esta nación, ¿no? Algo parecido. Bosquejos de libros jueces, desde la conquista de Canaán al periodo de los jueces, 1 al 3:6. Israel no completa la conquista de Canaán, 1:1, 3-6. Parte de esta sección repite lo dicho por el libro de Josué. Toda esta parte ya repartición y todo eso, ahí está. La segunda parte de los 13 jueces. Hay 13 jueces, 6 mayores y 7 menores. Cuando hablamos de mayores y menores no es porque sean, sino porque hay más actividad en todo caso, en este caso. 3, 7, el 16, 31. El ciclo de apostasía y liberación, ¿no? Capítulo 3, 7, 16, 31, ¿no? Apostasía y liberación. Esa idea de eh, vacío espiritual y de pronto avivamiento, ¿no? Como que esa idea tengo que decir, ah, ya, entonces la iglesia tiene que estar mal, mal, mal para que venga un avivamiento. No, no es esa figura, me parece. O a veces he pensado que avivamiento solamente, sanidades, milagros, portentos, qué sé yo. Ese es un avivamiento. Eso, ¿no? No sé, por ahí escuché en mi iglesia que estaba diciendo así que estamos sin avivamiento. Ya sé, fue por lo de Franklin Graham que vino acá y según ellos eso ha sido un avivamiento. Eso no ha sido un avivamiento, no ha sido un avivamiento. Y de paso, Franklin Graham ha callado en 4 idiomas todo, en silencio está con respecto a lo que está haciendo el presidente al que apoya, ¿no? Ya. Y dice que es siervo de Dios. Ahí estamos muy mal. En fin. Ahora, entonces, decíamos aquí que el ciclo de apostasía y liberación, luego Otoniel derrota al rey de Mesopotamia, ¿no? Capítulo 3 7 al 11. Ahog mata al rey de Moab y Sangar vence a los filisteos, 3:12 a 31. Aquí entonces tenemos a Mesopotamia, Moab, ¿no? Eh, y los filisteos, ¿no? Que en un momento se levantaron contra Israel, ¿no?
Débora y Barak destruyen el poder de Javín y de Sísara, capítulo 4, 1, 5 a 31. Esta es la Débora, una jueza, diríamos así, pero que estaba con Barak también, ¿no? ¿Mm? Estuvo ahí con ella, pero con Barak. Pero Dios levantó a una mujer, ¿no? Sí, Cristian. Pastor, mire, justo también estoy revisando el libro de Jueces. El versículo 31 también pertenece en ese del Moab y Sangar, porque ya habla de Sangar liberta a los filisteos. No sé si estará bien ahí. El Sí, sí, versículo sí. 30. Bueno, ahí según sí pertenece, ¿no? Pero ya es en una parte seguro, porque Sí, sí, habla sí. de los filisteos como tal. Ah, ya, ya, Claro que sí, 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 está ya, eso no bien. me quería saber. Gracias, Ya. gracias, Claro, también gracias. está Pa- los filisteos, es una parte que aparece ahí, ¿no? Del texto. Ya. Pastor Alberto, Sí, este, bueno, acá donde menciona, ¿no? De Débora, se levanta como una mujer. Bueno, muchos lo dicen como que, claro, cuando muere Josué, empieza todo este caos, ¿no? En el libro de los jueces. Y como ya no había un líder, entonces levanta a una mujer, ¿no? Débora. sí. Pero solamente por ello, dicen, o sea, para aquel época, entonces, eh, bueno, hay iglesias que lo toman de esa manera y Bueno, siempre hacen ha habido callar ese detalle. que la mujer no se haga un líder en la actualidad, ¿no? Solamente niños y puede predicar para Bueno, mujeres, quizás. esa es una posición eclesial, denominacional, organizacional, pero eso no dice la Biblia. Dios puede utilizar a un hombre y una mujer libremente, con la libertad que Él nos ha dado y la disposición también. Porque Débora no es la única, en este caso, si vamos al Nuevo Testamento, ahí vamos a encontrar un montón de mujeres ahí, ¿no? Febe, Dorcas, Sintique, Evodia, ¿no? ¿Qué más? Ahí estaba María, estaba este, Marta, muchas mujeres habían ahí, ¿no? Bien. Y y hay una inclusive que le han cambiado hasta el nombre, le han puesto el nombre de varón, pero no es un varón, es una mujer, ¿ya? Creo que está en Primer Corintios. Para recordarme el nombre, ya que la mencioné, voy a poner aquí porque se me fue el nombrecito. Aparece con nombre de varón, pero es una mujer. ¿Mm? A ver, a ver. Ay, qué pareza. Aquí tenemos. Ujú. Cael no será, ¿Mm? Cael no será. No, no, no. Este, no es ella. No es ese nombre, es este otro. ¿No? Es ya está, aquí está, es Romanos, capítulo 16, en Romanos está. Ya. Y aquí aparece entre varios nombres, ¿no? Bueno, aquí habla de Priscila, también nos estamos olvidando de Priscila, ¿no? Priscila, claro que sí. Habla de María aquí también, de una María que no dice de dónde es. Luego está en los saludos, Aristóbulo, Trifenitrifosa, Pérsida, ¿ya? Y también.
Nereo y su hermana dice que está bien, pero a ver si es así, a ver, no lo encuentro. Es un hombre que inclusive, como digo, está escrito como si fuera hombre, pero es una mujer, y que habla de sus parientes también. Junia, ahí está, acá está. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, ¿no? Entonces tal Junias, aquí lo han puesto como si fuera un varón, Junias, pero en el texto original dice Juniam, está en femenino, es una mujer, ¿no? Entonces, era parte de contar dentro del ministerio. Ahora sí, seguimos. Los demás que también, no, están callados también. Me gustaría que participaran todos los demás también, ¿eh? Porque, y yo me olvidé decirle, ibas al comienzo, decir, pongan su cámara, porque eso es lo que ha indicado el pastor Esteban, ¿no? Para que estén todos ahí, sí. Muy bien. Algo más, entonces tenemos aquí la Gedeón destruye a los madianitas, ¿no? Madián también, Abimelech, Tola, Yair, ¿no? Son jueces también, en jueces 6 1 10 a 5. Jefté, que expulsa a los amonitas, ¿no? A los de Amón. Ellos son, ¿no? Y esos son los jueces mayores. Los jueces menores, Isaac, Elón, Agdón, capítulo 10 del 6 al capítulo 12 versículo 15. Sansón también, que derrota a los filisteos en varias ocasiones, capítulo 13 1 al 16 3. Dentro de la historia de este libro en Jueces, el de Sansón es el que sobresale por sus historias, pues, ¿no? Por lo que hizo, ¿no? Y eso creo que es más público, ¿no? Todo el mundo conoce la historia de Sansón, ¿no? Dalila y toda esa historia, ¿no? Y hasta se ha popularizado mucho que se ha quitado la esencia de lo que Sansón era, ¿no? Porque, por un lado, Sansón fue utilizado por Dios, pero era un hombre bastante, ¿cómo diríamos? De corazón dulce, se enamoró de una mujer. Eso sí es pecado. Era, eh, sí, claro, claro que sí, pero ¿cómo le podemos llamar a eso? Era eh, un hombre de pasiones, ¿no? Bueno, todos somos hombres de pasiones, pero él era débil en sus pasiones, ¿no? Se dejaba llevar fácilmente. Bueno, puede haber alguna cosa entre nosotros que sea como una pasión y que es la parte débil nuestra, ¿no? Bueno, débil en un sentido, que en realidad es pecado, ¿no? Pero él se dejaba llevar por eso, ¿no? ¿No? Lo curioso es que dejaba llevar por las filisteas. ¿Cómo serían estas filisteas? No sé si bonitas o no. No miraba las de su pueblo, ¿no? Las filisteas le atraían mucho. Las mujeres del enemigo, ¿no? Muy, muy simpáticas. Las prohibidas. No sé si fueran simpáticas, pues no sé cuál es la figura de eso, la atracción, no sé. Porque no creo que las mujeres israelitas fueran feas, no. Eran muy hermosas, ¿no? Entonces no es la categoría de lo bello. Tampoco vamos a decir, no, es que ellas se vestían decorosamente y las otras sexualmente. No, no, no creo eso tampoco. De repente eran muy Pastor, legalistas las mujeres de Israel. ¿Ah? Pastor, cuando, o sea, cuando hay referencia bíblica, porque Sara, ¿no? Era de hermoso parecer y Sí, tanta era su hermosura que el mismo Faraón quedó prendado de ella, ¿no? claro. Entonces, Eran muy bellas. sí, o sea, las Sí, judías somos hermosísimas, hermosísimas, las hijas de Dios, pastor. sí, sí. Eran muy bonitas y son bonitas hasta ahora. Israelíes israelíes, ¿no? Son muy, muy hermosas. Bueno, las mujeres de todo lugar son bonitas, todas las mujeres, ¿no? Sí.
así las ha hecho el Señor, pues, ¿no? Le ha puesto una Sí, pero o capacidad. sea, cuando volvemos al tema de Sansón, Mm. pero ¿por qué? Y hay que tener entendido de que las mujeres judías teníamos, o se tiene un padrón, ¿no? O sea, de moralidad, a diferencia de las otras, de Mm, las otras culturas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir liberales, un poco libertinas, de repente bueno, bastante coquetos, ese podríamos es, decir, ¿no? ya, pero esa Entonces, es ese una, tipo de mujer le gustaba a Sansón, o ya, sea, eso le pero traía, ¿no? esa es una, idea derivada de nuestra posesión cristiana. La Biblia no nos dice eso, no dice eso la Biblia, ¿ya? Porque la mujer es sensual en cualquier parte del mundo, así que Israel no estaba diferenciado. Y eso que eran mucho más dedicadas, piadosas, tampoco es cierto eso. Esa idea de lo piadoso es una idea nuestra. ¿Qué cosa es lo piadoso en medio de una cultura antigua? ¿No? Esa es la diferencia que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, son categorías diferentes, no podemos manejar los criterios de aquella época con los criterios nuestros, ¿no? Hay que mirar con frialdad el Pastor, asunto, sí, es que ya cuando se da la ley, ya con Moisés, es bastante tajante cuando dice, ¿no? Si en el pueblo de Dios, ¿no? Ellos antes del matrimonio tuvieran intimidad, los sacaban a las afueras del pueblo y tenían que morir apedreados. sí, eso es Entonces yo verdad. me doy este contexto. Sí, ya, pero eso es otro elemento, pero que es parte de la cultura del Oriente. Esa práctica del apedreamiento no es solamente de Israel, era en todo el Oriente, ¿ya? Tanto que hasta ahora se practica en algunos países islámicos, por ejemplo, este asunto de Irán, ¿no? Ahí, entre los chiitas creo que son, ¿no? Los más radicales. Esos, la mujer tiene que estar con la burka ahí, ¿no? Bien tapada, nada ni los ojos siquiera, todo tapado, ¿no? Entonces, que una mujer se encuentre que no es virgen, eso es una afrenta para un varón. La saca y lo habla al pueblo y viene el pueblo y la apedrea, la mata. Eso existe hasta ahora. ¿Ve? Entonces, eso, si bien está en el texto bíblico y lo manda Moisés también, pero aparte también de esa cultura, ¿no? Eso sí lo tomaron muy fuertemente y lo practicaron hasta la época de Jesús. Y Jesús por eso rompe con eso, dijo, ¿no? ¿Ah? Eso de El que, repente, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice, ¿no? Sí. de repente a los israelitas no les gustaban los musculosos y pobre Sansón tuvo que fijarse en otro lado. No sé, pues eso es otra cosa, pues no sé, o a veces la idea nuestra, pues que siempre lo oído gusta, ¿no? A veces en el ser humano es eso, ¿no? Lo Le que no quieres entiendo, hacer lo haces, Sansón. o lo que te gusta, pero que no debes hacer, lo haces, ¿no? Esa figura, por ejemplo, me hace acordar a cuando estábamos jóvenes en nuestra iglesia. Bueno, les digo esto, ¿no? Esta figura que nada tiene que ver con eso, pero algo parecido. Este, Estábamos jóvenes y había bastantes jovencitas muy bonitas todas. Y los muchachos de otra iglesia, de la misma denominación, pero de otro distrito, siempre venían y se llevaban a nuestras hermanas y se casaban con ellas. Y un día un hermano, un anciano ya, él le decía, ¿cómo es posible ustedes que se dejen llevar a las hermanas? Ustedes deberían casarse con ellas, decía. No que vengan otros y se las llevan. ¿Ya? Parece, Entonces, parece broma, ¿no, profesor? Pero es cierto. O sí, sea, ¿no? hay chicos y chicas, bueno, voy a hablar como varón, ¿no? Pero hay jóvenes, jovencitos muy simpáticos, bien educados, muy buenos creyentes, que sin embargo no despierta el interés de ninguna hermanita y al final la pobre hermana se termina yéndose con el impío. Es una realidad que pasa en todas las Ah, iglesias. bueno, esa es otra cosa. Sí, pero no era exactamente con Impío, no felizmente, ¿no? Era con otros hermanos ¿no? De otra iglesia. Por lo menos eso era bueno, ¿no? Cuando era con Impío ya la cosa es diferente, no con un no Pastor, creyente.
es otra Pastor cosa. Sí, Alberto, sí, bueno, sí, habrá, bueno, a la edad que tiene ya con los años que enseña, bueno, se dice, ¿no? Que o sea, los varones siempre son tendientes a poder hacerse llevar por el ojo o la vista y que la mujer por el oído, que le diga cosas bonitas, le va a seguir. Entonces, creo que eso justo, o sea, ahorita estaba tratando de buscar, tiene alguna base bíblica. Por ejemplo, en segundo Samuel 11:2 dice, ¿no? David vio y a Betsabé y cayó en pecado. Y bueno, de Sansón que estamos hablando, habla de Jueces 14:3. Y del oído, bueno, ¿no? Eva escuchó a la serpiente y a, ¿no? Génesis 3:1-6. claro, claro. También advierte, ¿no? Las malas conversaciones corren con las buenas costumbres. Entonces, de todas maneras, a veces, conceptos que sí tienen algo de coincidencia. Bueno, puede ser que haya alguna cosa así, pero básicamente es yo lo trataría como mito en realidad. Hay ciertos mitos que tenemos o estereotipos, ¿no? De actitudes. Em, yo creo que lo que hay que hacer es conocerse más bien, ¿no? El hombre y la mujer tienen que darse a conocer, ¿no? Hay mucha idea así, este, como que ligada a esa idea que es tanto esto, lo otro, entonces nos comportamos de una manera que no, y cuando a un chico que viene algo ahí, y si no me gusta, entonces como que lo hago, o que está viniendo, entonces se producen cosas ahí, ¿no? No muy buenas. ¿No? Yo creo que las amistades tienen que ver ahí, ¿no? Pero bueno, vimos eso ahí de Sansón, de, de esa, sí, fue un hombre pues terrible, pero hay que ver que esa figura de Sansón tipifica la concepción que se tiene en esa época. Los orientales son así, los orientales son, y él era muy oriental, pues. ¿No? Los árabes, por ejemplo, una de las cosas que dice el Corán es que dice que cuando estén en el cielo van a tener 7 mujeres. Están felices porque allá van a gozar, ¿no? Y tener muchas. Ay, Dios mío. Entonces, acá con la justa podemos con una, ¿no? No más, pues. Y eso es castigo. Así que hay que tener cuidado. Bueno. Tercero, Israel cae en idolatría, inmoralidad y guerra civil, ¿no? Capítulo 17, 1 al 21-25. Aquí encontramos dos incidentes que ilustran el periodo 17, 1, 21 al 25, que es la idea de, digamos dicho, obediencia, desobediencia, caída, el juicio de Dios y la restauración, ¿no? El sacerdote Micaía, migración danita, capítulo 17, 1 al 19 al 30, y la atrocidad en Gabá y la guerra benjamita, capítulo 21, 21 al 25, ¿no? Y entonces con esa parte ya terminó esa parte del libro y cita textual clave, ciclo de pecado, jueces 2 11 al 12. ¿Ya? Dice aquí que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y abandonaron a Yahvé. Fíjate lo que dice aquí el texto, ¿no? Que lo abandonaron. O sea, el problema es que abandonaron a Dios, dejaron a Dios. Ahora, ¿cómo es dejar a Dios? ¿Qué cosa es dejar a Dios? No hacer los sacrificios, no adorarle, no ir al culto. ¿Qué es abandonar a Dios? Y eso que dice que hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. No. Y ojo, no nos centremos solamente en el aspecto sexual, porque a veces creemos que lo sexual es lo único malo que hay y que Dios para eso es una afrenta. Hay muchas cosas terribles que son peores que eso para Dios. Por ejemplo, la Se volvieron corrupción, muy idólatras, se volvieron, la hicieron idolatría, y de ahí venía la corrupción, la injusticia, la maldad, ¿no? El hacer cosas frente a tu prójimo, que es básicamente, eso es un pecado fuerte.
que nosotros a veces olvidamos. Hermano, Profesor, adelante, sí. y según esos acontecimientos que estamos viendo, por ejemplo, hay noticias donde se dice que el ejército israelí está violando mujeres porque no es porque tenga un instinto, sino que dentro de su formación en el ejército, esos usan la violación como una forma de amedrentar y sacarles Así de es, guerras. sí, Eso pero es el también no pecado. puede decir, claro, eso también no entra ahí como que de alguna manera abandonaron a Jehová para ellos. Claro, claro, eso, el torturar a otro, violentar a otro, eso también es pecado y violencia contra Dios, porque estás violentando a una creación de Dios, ¿no? Eso para Dios es feo, es atroz. Entonces hay que tener todo lo que sea explotación, todo lo que tiene que ver con desnaturalizar a otra persona, quitarle su identidad, su identidad de ser humano, de ser creado por Dios, ya es una afrenta. Decirle unas palabras feas, ¿no? ¿No? Irte de boca, difamar, calumniar, todo eso es malo, ¿no? Entonces hay que tener Pastor, sí, pastor, cuando vemos cuando Samuel va a corregirle, a llamarle la atención a Saúl, ¿no? Y es no hacer lo que Dios dice, ¿no? O sea, abandonar a Dios es no obedecer, dejar de obedecer, y dice que la básicamente no obedecer, desobediencia, claro. Claro, ¿no? Es, pero otra vez, ¿qué obedecer? ¿Cómo se obedece a Dios? Esa ¿no? sería, Y le, claro, es palabra, pues obedecer, cumplir con la palabra y vivir en la palabra, claro. Ya, muy bien con la palabra. En este caso era con la Torá, ¿no? Con la ley y ¿sí? con el pacto. Se refiere al pacto. No irte bajo a otros dioses, que eso era fornicación, que eso era adulterio. Espiritualmente hablando, eso era así, ¿no? O sea, el concepto de fornicación y de adulterio que Dios aborrece es la adoración a otros dioses, ¿no? La dedicación a otros dioses. Es decir, si tú eres de Dios, no puedes irte a otro, a adorar otro Dios, si es que lo hubiera, o inventarte un Dios, ¿no? Entonces, la fornicación de la que habla el Antiguo Testamento no es entonces una relación con una mujer solamente, sino que tenía que ver con los ídolos. En algunos casos eso tenía que ver con relaciones, haciendo sacrificios, ¿no? Y teniendo relaciones con una mujer en el altar de esos dioses. Ya, hasta eso había. Y algunos israelitas practicaban eso, ¿no? Entonces digo eso porque fíjate la cosa de, ¿se acuerdan del caso de, creo que era Jacob, ¿verdad? O Judá, Judá creo que fue. El caso este de su nuera, que había perdido a su esposo, estaba viuda y no le había dado descendencia. Y ella inventa, agarra y promueve el asunto para hacerlo caer al suegro y se disfraza de prostituta y tiene relaciones con él. Eso en la Biblia ahí está mostrado eso, pero no dice que es pecado, ¿sí o no? Que se había juntado con esa, que él pensó que no era prostituta. Ella le dejó, no sé qué, le robó algo que era propiedad de él. Cuando la ve después a ella y está embarazada y le dice, no, acá está, le muestra eso y le muestra quién es el padre, ¿no? Que era él. Se queda callado después. Entonces, el asunto aquí es, hay que tener cuidado. Esos son asuntos que hoy día sí lo tomamos como pecado, ¿ya? Pero en esa época tenían otra concepción, otra situación, ¿no? Bien, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y abandonaron a Yahvé. Otra cosa más es la ausencia del rey. Jueces 21-25 es clave acá también, cuando dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta figura entonces tiene que ver con el contraste de esta época frente a la época de la monarquía. No significa esto que en la monarquía la cosa va a ser buena, va a ser mucho mejor, que ya no va a haber esta situación. No, si vamos a la historia de la monarquía, vamos a encontrar violencia, torturas, quebrantamiento de la ley, injusticia, maldades. O sea,
casi igual que aquí. Y la amenaza de otros pueblos también, eso también se encontraba ahí. Así que, ¿cuál es el asunto de eso de que no había rey en Israel, en todo caso? ¿Creen que porque había Israel, reyes, entonces sí, la cosa era mejor? No, puede haber reyes, puede haber un gobernante, pero la nación puede estar moralmente abandonada, ¿no? Y eso es un estado en que se tenía en la época de los jueces y también en la época de la monarquía. Entonces, lo que hacen acá es la diferencia, y parece que el autor lo que está tratando es de resaltar que en la época de los reyes era mejor, ¿no? Pero vamos a la Biblia y vamos a encontrar que en la época, sea los reyes o los jueces, igual, la situación es igual, ¿no? Entonces, aquí en la exégesis ponemos que este versículo abre la puerta a la monarquía en Samuel, ¿no? La monarquía surge como respuesta al desorden moral, ¿ya? Pero no la soluciona, vuelvo a repetir. En la historia vamos a ver eso, no va a haber solución. Y si no, vamos a ver a un Acac que tenía a Jezabel y que hacía lo que quería ella, ¿no? Y mire qué cosa había metido ahí Israel, ¿no? Sacerdotes de Baal, ¿no? ¿No? Y había una cantidad de profetas que tenía ahí, ¿no? Y de ídolos. Había contaminado a Israel. Era la época de la monarquía. Bueno, ¿cómo que la monarquía era mejor? Vemos ahí que también tenían sus cosas, ¿no? Y uno diría, bueno, es que acá no fue bueno. Bueno, sí, es cierto. Han habido reyes malos y han habido reyes buenos, ¿no? La mayoría de reyes buenos siempre ahí sale que estuvieron en los caminos del Señor, ¿no? Que guardaron la palabra, ¿no? Bueno, esta es la figura, el círculo que tenían y que se ve en este texto, ¿no? El, la- el pueblo vivía en pecado, ¿no? Y se veía esa inmoralidad, ¿no? Y hemos dicho inmoralidad en todo sentido, porque cuando hablamos de inmoralidad pensamos solamente en sexo, no. Ese es uno de los elementos, pero no es todo. Hay muchas otras cosas más que se dan, ¿no? Luego viene el hecho de que entran en esclavitud, en servidumbre. Otro los domina, ¿no? Entonces viene ¿qué cosa? El arrepentimiento, bueno, ¿no? Señor, busca al Señor, actúa tú. Y entonces Dios levantaba a un juez y había liberación, ¿no? Esa es la figura que continúa ahí, que tenía Israel, ¿no? Ese círculo. Pecado, servidumbre, arrepentimiento, liberación. Pecado, servidumbre, arrepentimiento, liberación, ¿no? Ahora, los jueces individuales en el periodo de los jueces, que son los individuos que Dios levantó para librar al pueblo de Dios de sus opresores. En varios casos los mismos jueces eran débiles y malos, también, ¿ven? Como ya hemos dicho, en la época de los reyes también así. Algunos reyes buenos, algunos reyes mediocres y otros malos, malos. De todo hay, pues, ¿no? En cada época. Eso nos pinta que ningún sistema se podemos santificarlo. Ninguno, ¿no? Porque un sistema puede funcionar muy bien, depende de los hombres, depende de la valía que tengan, ¿no? Entonces, algunos sobresalen muy bien y otros no, pues. Aquí entonces tenemos en la época de Mesopotamia, ¿no? Que era enemigo y que tuvieron 8 años dominando a los israelitas. Dios levanta a Otoniel. A levantar a Otoniel y liberarlos de la Mesopotamia, de los reyes mesopotámicos, entra en un periodo de 40 años de descanso, 40 años de tranquilidad. No hay opresión, no hay ningún pueblo ahí. 40 años, 40 años es bastante, ¿no? ¿No? Y para la época bastante, mucho más todavía. En la época de Moab, ¿cuánto tiempo estuvieron esclavizados? 18 años, mire, 18 años. Se metieron ellos, después de ese tiempo de periodo de descanso, ahora 18 años como los estaban molestando
y esclavizando. Y entonces Dios levanta a Og, los libera y viene un periodo de 80 años. Ah, qué bonito, ¿no? 80 años, ya casi un siglo, ¿no? ¿No? Luego vienen los cananitas, 20 años, ¿no? De dominio. Y el Señor levanta a Débora y a Barak, ¿no? Triunfan ellos y viene otros 40 años, ¿no? De libertad. Pasa ese tiempo y vienen los madianitas y los dominan por 7 años. Ahí es donde Dios levanta a Gedeón y otra vez viene un tiempo de liberación de 40 años, ¿no? Ahí están las fechas, si ustedes lo pueden ver. Luego está también la usurpación de Abimelech, que van a ser 3 años. Miren, de todo este periodo, un rey que solamente los domina 3 años, pero igual la Biblia lo comenta. Entonces Dios levanta a Tola y a Jair y triunfan y otra vez 45 años de liberación. Termina ese tiempo y vienen los amonitas y 18 años comienzan a dominarlos, ¿no? 18 años que están ahí entre ellos. Y Dios levanta a 4 jueces: Jecté, Isaac, Elón y Agdón. Estos triunfan sobre los amonitas y vienen 31 años de victoria, de liberación. Luego se levantan los filisteos, 40 años dominan, estos tuvieron bastante tiempo, ¿ves? Estos fueron sus enemigos más fuertes, ¿no? Y que justamente por ese motivo es que son resaltados, ¿no? Los filisteos. 40 años dominando a los israelitas, ¿no? Hicieron destrozo. Entonces Dios levantó a Sansón, ¿no? Y Sansón, pues, ya saben cómo termina la historia, ¿no? Él muere con todos los filisteos, ¿no? Pero viene un tiempo de liberación, 20 años. Miren, en todo siempre la cantidad de liberación es más, ¿no? Pero en la época de esto de los filisteos, la esclavitud fueron 40 años y la liberación 20, ¿no? En fin, así fue la historia. Temas teológicos. Aquí está la infidelidad cíclica. Se hace un ciclo de infidelidad, ¿no? Tiempo de consagración, tiempo de vivir y luego otra vez abajo. Se arrepienten y otra vez el Señor los levanta. Esto nos habla de ese encuentro entre la debilidad humana versus la fidelidad divina. Yo debía, en vez de debilidad, ponerle esta figura, ¿no? La fidelidad humana versus la fidelidad divina. La fidelidad humana muchas veces tiene que ver con sus propios deseos o con sus debilidades, ¿no? Somos fieles hasta que, pum, ¿no? Ah, si me la hace esta, se olvida, ¿no? Olvídate. Dice. Necesidad, por otro lado, de un liderazgo legítimo, ¿no? Un liderazgo que proceda de parte de Dios. Esos son los temas que encontramos aquí. Y para diferenciar entre Josué y jueces, vamos a, en esta parte ya terminando, dejamos para la próxima semana lo demás. Aquí Josué, él crea la fe. No es que la fe se crea, ¿no? Sino que la fe la puedes producir. Y Josué produce su fe, la desarrolla, ¿no? En jueces se pone la incredulidad y la desobediencia, ¿no? Entonces, Josué lo que plantea es la obediencia. ¿Se acuerdan? Yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, la obediencia en el servicio, el servir a Dios, ¿no? De paso, ese asunto de servir a Dios, todos servimos a Dios. Todos deberíamos plantear, y todas en las iglesias deberíamos enseñar que todos somos servidores de Dios, ¿ya? No es que son servidores solamente los líderes, los que están en el ministerio, no, todos son servidores y estamos al servicio de Dios.
No porque tenemos un ministerio reconocido en la iglesia, sino porque nuestro principio de vida es servir a Dios. Y sirvo a Dios a través del prójimo, a través de circunstancias, sirvo a Dios. Lo otro, Josué describe la posesión de la tierra. Eso es lo que dice este libro, ¿no? Jueces describe la ocupación de la tierra, ¿no? En el libro de Josué ocurre en cumplimiento a la promesa de Dios, ¿no? Cumplimiento a la promesa de Dios. En jueces es experiencia de las maldiciones y bendiciones del pacto mosaico. Si te sales del pacto o no. Por eso más adelante Habacuc va a decir, el justo por su fe vivirá. Y esa palabra tiene que ver con pacto. El justo por su fidelidad al pacto vivirá. El justo por su fidelidad al pacto vivirá. Luego está Josué que presenta una prueba de fe, ¿no? Mira que te mando y que seas valiente, ¿no? Sigue adelante, yo estaré contigo. Esa es la prueba de fe. En jueces presenta la experiencia normal de la nación pecaminosa. Toda nación es pecaminosa, recuerden, toda nación tiene la suya. No hay naciones, algunos creen, no, esta nación es de Dios, esta nación es de, sí, esta no. ¿Han escuchado esa idea de Cristo para, por ejemplo, Perú para Cristo, Argentina para Cristo, ¿no? Nicaragua para Cristo, ya. Queremos que porque dedicamos nosotros ya lo consagramos al Señor. Hay formas de consagrar al Señor. Acá esta nación la han consagrado muchas veces. Me acuerdo en 1924 se la consagraron al corazón de Jesús. Y esa fue una lucha porque estaban utilizando lo religioso para lo político, ¿no? Y ahí donde hay la torre comienza a mover su movimiento, ¿no? Así se forma el APRA, ¿no? Fue los inicios casi. Y pero no fue el único. Cuando vino un papa también la dedicaron a la Virgen de la Evangelización. Estamos dedicados, ¿no? También nos han dedicado al Señor de los Milagros, imagínense. Este pueblo no sé cuántas dedicaciones ha tenido ya, pero somos una nación pecaminosa. Tenemos que dedicarnos al Señor en todo caso, ¿no? Ya, y jueces, lo último de este libro presenta la consecuencia de la fidelidad obediente, ¿no? Fidelidad. Eso sobresale en jueces, en Josué. Y en jueces presenta la consecuencia continua de la infidelidad, la desobediencia. Entonces, este es un contraste, ¿no? Josué es un libro de una experiencia con Dios, de una búsqueda de Dios y una guía de Dios. Y no porque Dios haya fallado, sino que el pueblo estaba ahí. En jueces ya estaban en la tierra, todo eso, pero la gente se acomodó, parece. Eso, algunos dicen que cuando una persona no tiene necesidades, como que se acomoda, ¿no? Tiene todo, se relaja, ¿no? Ah, Dios lo está bendiciendo, se relajó ya. Algo tiene que faltarle o a un conflicto puede haber, entonces para depender más de Dios, ¿no? No sé por qué queremos que en nuestra vida sea así, más bien no necesitamos conflictos o problemas para recién acudir a Dios, ¿no? Tenemos que recurrir a Dios en todo momento, ¿no? Pero en fin, las crisis hay. ¿Cómo salir de las crisis? Ese es el problema. ¿Cómo solucionar nuestros problemas en forma personal, individual de cada uno, de la familia, del barrio, del pueblo, de la nación, ¿no? Hay de todo, pues. Así que creo que estos libros tienen su demanda y los podemos leer desde esa perspectiva, leerlos y mirarlos en el espejo de nuestra realidad, ¿no? Y a ver, sacar algo de esto para poner a disposición nuestras decisiones de la tercera y nuestras propuestas para dedicarnos a Dios, ¿no? Samuel y Reyes vamos a hacer la próxima semana y lo demás que también queda, ¿no? Que vamos a trabajar. ¿Ya ven? ¿Hay una pregunta aquí?
Pastor, de lo que dijo, Perú es para Cristo, Perú es de Cristo, este, Sí, no, que no esa se, idea de no se debe de dedicar, mencionar. sí, han habido esfuerzos para dedicar a Dios, a Cristo, dice, esta nación es para Cristo, que no sé qué. Pero a veces eso es simplemente un nombre o un enunciado, no necesariamente eso indica que ya esa nación está dedicada a Dios, porque la dedicación tiene que ver con su pueblo, ¿no? El pueblo es el que tiene que ver eso, ¿ya? Y de hecho que eso se tiene que ver también en la sociedad, ¿no? ¿No? Cuando comienza el asunto a minimizarse. Por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es el crecimiento que ha habido de la iglesia evangélica en Latinoamérica y en el Perú. Y en nuestro parecer, entre nosotros, hay mucha influencia evangélica hoy día, ciertamente, pero, pero la nación, las ciudades nuestras se han vuelto inseguras. Además también el Estado se considera un país laico también. ¿Ah? No, Ade- esa es otra cosa, esa parte, eso de los laicos, no, en Estados Unidos es laico hace tiempo, ¿ya? Eso no implica nada. La laicidad no quiere decir que Dios no está presente. La práctica de fe está ahí, hay libertad para eso, sí hay, ¿ya? Eh, mire, es laico, pero a la vez es contradictorio porque somos bien religiosos. Pero es un país muy religioso, recontra religioso. Creo que si México nos gana un poco más, ¿no? Pero somos recontra religiosos. Entonces, eso de laico es de nombre nada más, ¿no? No hay una laicidad, básicamente, porque hasta en el Estado, ¿no? Debería estar prohibidas las imágenes, todo eso, o las prácticas religiosas en el Estado, pero hay. Tú vas a un ministerio y está con su santito, con su imagen. Viene el día del Señor Milagro, ahí aparece todo morado. ¿Cómo que lo religioso no funciona? Está metido en la misma hueso del pueblo. Difícil de sacar eso, ¿eh? Entonces, que han abandonado a Dios, sí, esa es otra cosa. Somos religiosos, pero sí vivimos como si Dios no existiera. Esa es otra cosa. Y ahí es la doble moral, ¿no? Ya, esa doble forma de... Entonces, ahí voy a esa figura, pues, que decimos, ¿no? Sí, vamos a la romería, vamos a los tiempos de aniversario, tiempos de dedicación, a las fiestas patronales, religiosas, del Santo Cual y de la Costal, pero en la práctica, en la vida común, Dios no cuenta. O sea, esa es la figura del dualismo, pues, que vivimos. Eso hace daño, eso hace daño. Debería más bien Dios estar en todo como era la práctica de la reforma. Los reformadores tenían ahí su trabajo, lo hacían para Dios. Que era buen zapatero, tenías que ser buen zapatero y tenías que hacerlo el zapato de lo mejor. No porque para el cliente y para que esté contento el cliente, sino para qué? Para agradar a Dios. Lo mejor para Dios. ¿Ya? Y lo mejor no es solamente tener una profesión, un título. Era lo que haces, lo haces, pero lo haces bien para Dios. ¿No? Ese creo que es un elemento que tenemos que nos falta, que nos necesitamos otra vez manejarlo. Creo que dentro del presbiterianismo nos está faltando eso. Todavía seguimos con la idea peruana, ¿no? Esa idiosincrasia peruana, ¿no? De ese dualismo, ¿no? Que está en Latinoamérica. El día que rompa Latinoamérica con eso, ahí vamos a surgir, recién, creo. Ahí vamos a desarrollar, ¿ya? Como naciones verdaderas. Porque los principios tienen que ser íntegros. Integridad es lo que falta acá. Integridad, ¿no? Porque si no, ya estamos acostumbrados a la coima, a la trafa, a la criollada, a hacer las cosas a la última hora, ¿no? A como viene, ¿no? Esa es nuestra típica, bueno. Eso no hace nación, no hace pueblo. Necesitamos construirnos. Y eso es lo que nos enseñan estos libros, ¿no? Entonces, bueno, para eso está esto. Vamos a seguir, la próxima semana seguimos con esto. Y los demás vengan con sus preguntas también, hermanos, ¿sabes? Porque
está bueno el diálogo también, es importante. De esa manera, esa participación, veo si hay reacción, se entiende o no se entiende. Y también ustedes pueden cuestionar también si quieren. Ah, no, no se trata de seguir una línea y todos digan amén, amén, ¿no? No, no estamos como el predicador que, amén, hermano, amén, todo, ¿no? Dice amén, pero no sé por qué dijo amén, ¿no? ¿Ya? No, hay que hablen también, ¿no? Digan ustedes y sus cuestionamientos y si nos gusta esto, pues díganlo también, ¿no? Para que sea bien recibido y vamos a ver si nos corregimos juntos también, ¿no? Eso es bueno. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Estamos Cuídense por ahí. mucho, profesor. Un abrazo grande. Gracias por la clase de Gracias. hoy. Hasta la Gracias, próxima. Sí. pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Buenas Gracias, noches, pastor. pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias también. Gracias, Buenas pastor. noches, Bendiciones. Que pastor. descanse. Bendiciones, Hasta pastor. Buenas el noches. 28, ¿no? Bendiciones. 28 de abril, ya. Muy bien, Dana. Hasta pronto. Bendiciones a todos.